Estimados estudiantes de la carrera de Historia, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Curso primero C, turno tarde. Bienvenidos a la materia Historia Precolonial América, a Vía Yala 1. Hoy vamos a iniciar una nueva unidad titulado Las culturas de la Vía Yala. En ese sentido vamos a hablar que en toda la Vía Yala, norte, centro y sur, antes de que lleguen los españoles, mucho más antes se han desarrollado un conjunto de culturas y que las mismas han estado presentes a lo largo de siglos y miles de años en el pasado. Por lo tanto, el Abya Yala y o América ya presentaba un conjunto de culturas, todas en función a su espacio geográfico, todas desarrollando un conjunto de conocimiento gracias a su entorno natural y por lo tanto esto le ha permitido poder desarrollar un conjunto de culturas y o etnias que hasta la fecha son visibles en la Villela, desde la Patagonia Argentina hasta el norte de Alaska, como los patagones en la Argentina y los inuit en Alaska. Entre algunas culturas podemos mencionar a Chavín, Paracas, Vicus, Nazca, Mochica, Tiwanaku, Huari, Chimú, Incas, Mayas y Aztecas, como parte de las culturas, entre otras, que se han desarrollado en el Abya Yala. Y cada una de estas culturas, igual y muy diferente a las otras, se ha desarrollado a lo largo de un tiempo cronológico. Todas compartieron algún tipo de conocimiento, sí, porque todas hicieron alfarería, todas hicieron metalurgia, algunas conocían el arte de la fundición, otros, algunos o la mayoría realizó diseños arquitectónicos, escultura, como en el caso de los monolitos, y a partir de esas actividades, estas culturas de la Via Yala se han caracterizado todas por estructurar un estilo de vida acorde a su ubicación geográfica. Y esto les ha permitido desarrollar algún tipo de aspecto social, económico, político y religioso, entre otros. Desde Chavín hasta los aztecas y otras más que no se señalan ahora en este momento en la lámina, han presentado a lo largo de la historia un conjunto de saberes, de conocimientos ancestrales que fueron practicando a lo largo de su tiempo de vida. Por ejemplo, los mayas diseñaron escritura, una escritura diseñada en función a dibujos, a imágenes, y con estas imágenes ellos diseñaron su texto, sus textos. A partir de esta escritura los mayas diseñaron sus libros, sus leyendas, como la leyenda del Popol Vuh. Entonces los mayas tuvieron escritura, pero no se quedaron ahí. También los mayas desarrollaron un tipo de escritura cuneiforme, no, jeroglífico, no, sino a través de utilizando símbolos como los puntos y las líneas horizontales. Los mayas desarrollaron una escritura que les permitió desarrollar una matemática. Un punto simbolizado con el número 1. Dos puntitos simbolizaba el 2. Tres puntitos, el número 3. Cuatro puntitos, el número 4. Y 5 con una línea horizontal. 6 con línea horizontal más puntitos. 7, línea horizontal con dos puntitos. 8, línea horizontal que vale 5. Y 3 que vale 3 puntitos que vale 3. 5 más 3, 8. 1, 2, 3 más 5, 8. El 9 con una línea horizontal que vale 5 y 4 puntos que vale 4. Sería 9 más 4, 9. Sin una línea horizontal que vale 5 más 4 puntos sería 9. 5 más 6 más 7 más 8 más 9 igual el mismo número 9. 10 con dos líneas horizontales porque cada línea vale 5. Y 2 es 10. 11 con dos líneas horizontales y un puntito. 12 con dos líneas horizontales y dos puntos. 13 con dos líneas horizontales y tres puntitos. 4 puntitos más dos líneas que sería igual a 14 y así sucesivamente.
Esto nos está mostrando que los mayas de alguna manera diseñaron, crearon un tipo de escritura y ahora un tipo de matemática para realizar sus conteos, su estadística para contar su población, cuántos niños nacieron, cuántos fallecieron, cuántos esclavos capturaron hoy, cuánto de alimento tiene, todo lo relacionado con la contabilidad maya. Por otra parte, debemos hablar también de que se dio un tipo de domesticación y mestizaje. Domesticación porque algunos de estos pueblos fueron sometidos y los españoles como animales los adaptaron a su entorno. Y lo peor, tuvieron descendencia con las nativas, producto de violaciones, producto de un conjunto de actividades impropias e inmorales. Aparece el mestizaje en algunas regiones de Villela, como lo es el caso del pueblo mapuche en Chile, por ejemplo, ya que a partir de la conquista española, muchos proyectos para armar empresas entran en pueblo chileno y en el resto de Villela y empiezan a conquistar a la fuerza, bajo espada, bajo la lanza, bajo los cañones y bajo la Sagrada Escritura de la Biblia, los españoles inician la conquista. Y esto luego se tradujo en una relación entre los españoles y los nativos, los indígenas, porque aparece el trabajo obligatorio, porque los nativos son invadidos, son conquistados y pierden sus tierras, ahora tienen que trabajar para el nuevo senador, para el nuevo patronal español, y donde las hijas de los nativos van a ser violadas, producto de esto van a ser los hijos de los españoles y las nativas como una nueva clase social denominado el mestizo, y donde la religión mediante la evangelización va a querer imponer como una nueva autoridad religiosa entre los nativos. Y aparecerá el sincretismo cultural y la resistencia de los pueblos de la Villela, como también acontece en el pueblo mapuche. Y el legado va a perdurar hasta nuestros días. Porque muchas de estas culturas no van a perder sus prácticas. Aún hoy en día van a ser practicadas, pero en la época de la colonia también. Por mucho que el español les prohibía hacer sus usos y prácticas, muchas de estas culturas terminaron por mantener vivo algunas de sus costumbres, ya que las colonias no lograrían ese cometido en influir en que desaparecer toda una amalgama de saberes ancestrales de los pueblos en el pasado. Ni los mapuches, ni los patagones, hasta los inuit perdieron su esencia. Aún hoy en día perdura, como acontece en el altiplano boliviano cuando seguimos practicando nuestras huactas en nuestras huacas sagradas, por ejemplo. Pero esto no comienza en unos años. Este conjunto de culturas en la Villa se iniciaron hace 50.000, 40.000, 20.000 años en el pasado. Y ya nos dijeron Alexia Herlica, quien propone la teoría de que el hombre llegó del Asia a la Villela. Paul Rivet, quien nos dice que el hombre llegó desde la Polinesia a la Melanesia. Méndez Coria, quien nos dice que el hombre llegó desde Australia. O Florentino Mellino, que nos dice que el hombre llegó desde la Villela y de ahí surgió a todo lado. Cualquiera que haya sido la causa por el cual el hombre apareció en la Villela, esto nos dice que el hombre ya empezó a generar cultura en la Villela. Una cultura prehistórica puede ser, pero que ya empezó a generar sus primeros cimientos para llegar a ser lo que fue después. Ya que debemos entender como cultura es todo aquello que el hombre hace. Entonces debemos señalar que la cultura en la Villela se ha desarrollado de forma gradual, sí, pero fue porque el hombre fue aprendiendo, porque el hombre se empezó a enfrentar con sus problemas y empezó a adaptarse a su entorno natural. Y producto de esto, a lo largo de muchos años, muchos miles de años, el hombre empezó a desarrollar su cultura que luego le significó expresar y traducir una sociedad, una política y una economía. Y esto fue transmitido hacia a sus hijos de generación en generación, sobre sus conocimientos, sobre sus prácticas. Y para ser más preciso, podemos señalar que el hombre de la Villa Yala, sus habitantes, tuvieron
una evolución en nuestro continente. Desde el Paleo Abya, donde el hombre se caracterizaba por ser cazador, por ser recolector y andar en bandas. Bandas, ya dijimos, son agrupaciones que están formadas por 25 a 30 personas. Empezaron a recolectar bayas, raíces, frutos, animales muertos, porque también nuestros antecesores fueron carroñeros, y con ese estilo de vida el hombre empezó a desarrollar nuevas formas de sobrevivencia. Y eso se conoce como el periodo arcaico, donde el hombre empieza a aprender a cazar y especializarse con diferentes actividades o en diferentes actividades. Unos se van a especializar en recolectar raíces, otro grupo en bayas, otro grupo en frutos, otro grupo en búsqueda de animales muertos, otros intentarán cazar, otros pescar, y de esta manera va a empezar el descubrimiento de los alimentos que vienen con las raíces de los tubérculos, como la papa, la oca, la yuca, el camote, entre otros. Y después de conocer estos productos que pueden ser considerados como los primeros alimentos en la prehistoria, el hombre del paleolítico, paleo que viene de antiguo y lítico de piedra, va a empezar a sufrir una transformación en su entorno, como lo que acontece en el Abya Yala. Y en el periodo formativo, el hombre del neolítico, como el hombre de Vizcachene aquí en Bolivia, va a empezar a domesticar plantas, es decir, va a aprender qué plantas sembrar y qué no, qué plantas dan alimento y cuáles no. Va a empezar también a domesticar animales. Animales para después al ser utilizados como alimento. Y con esto nacerá luego la ganadería y la agricultura propiamente dicha. Y con eso aparecerán las primeras agrupaciones aldeanas, las primeras aldeas, porque el hombre va a aprender a generar su propio alimento a partir de la agricultura y la ganadería. Esto aconteció en el Abya Yala, efectivamente sí. Y luego aparecerá otro periodo denominado el periodo clásico, donde el hombre va a mejorar mucho más la agricultura y de las aldeas pasarán a formar ciudades urbanas, y, y aparecerá otro elemento, el comercio, el intercambio entre una ciudad y otra ciudad. Y luego vendrá el periodo postclásico, porque acontecerá la expansión militar, donde aparecerán imperios como el imperio maya, azteca y el imperio del Tahuantinsuyo, los incas. Podemos hablar de que a nivel geográfico, en el centro y el sur de Abya Yala, podemos hablar de que se han desarrollado específicamente algunos lugares donde imperios pudieron surgir gracias a su amplio conocimiento y la utilización de ese conjunto de aspectos en conocimiento. Podemos hablar en la región sur de Abya Yala, que encontramos al imperio de los incas, quien en menor a 100 años lograron formar todo un imperio. Y en el centro de Abya Yala tenemos a el imperio de los aztecas y al imperio de los mayas, entre los más importantes. Entre otras culturas, de acuerdo a su importancia, podemos hablar tal vez de el pueblo de los olmecas. Este pueblo que se ha caracterizado, por ejemplo, gracias al diseño de sus enormes cabezas, los cuales en la actualidad pueden pesar y pesan muchas toneladas, y lleva a nueva conjetura. ¿Por qué los olmecas hicieron las cabezas? Y lo más importante, ¿qué representa? Esto en Centroamérica. Como también tenemos las pirámides hechas por este pueblo, los olmecas. Pirámides que hoy en día son visitadas por una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales, y esto está mostrando que aún hoy en día este tipo de construcciones aún son visitadas y pueden ser visitadas por todo tipo de gente que quiere conocer. Aún aguantan hoy en día a gran cantidad de personas que pasan por su diseño. Lo que nos están diciendo que aún los cimientos hoy en día son de gran resistencia y perdura a pesar de los siglos que tienen vida.
o al igual que lo que pasa en Chavin y Tiwanaku, donde también encontramos restos arquitectónicos, tal es el caso de las gradas o las escalinatas en Tiwanaku, la cual muestra un gran desgaste, y esto nos está mostrando que en su momento de gloria un gran conjunto de personas habrían subido y bajado las escalinatas de la puerta principal de Tiwanaku. Y lo que nos está diciendo que aún a pesar de hoy en día, aún se mantiene estable, vigente, y que el tiempo no hizo daño alguno en el legado de sus grandes construcciones, como lo que fue su monolito del Sol, su monolito de la Puerta de la Luna, los diferentes otros monolitos, entre un amplio conocimiento de matemática y astronomía. El pueblo maya, el pueblo azteca, olmeca, tolteca en Centro Aviala, en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, nos está mostrando que en toda esa región los pueblos de la parte central de Aviala lograron desarrollar un gran conjunto de diseños arquitectónicos en base a un conocimiento de diseño arquitectónico. Podemos encontrar ciudades como Palenque, Chichen Itza, esto en la península de Yucatán en México, donde estos pueblos se desarrollaron. Se habla de crisis en el año 1000, de conflictos entre ciudades, que esto habría ocasionado la decadencia de estos pueblos y que la misma habría llegado a su final con la llegada de los españoles. Sin embargo, esto no le quita el mérito a todo lo señalado por el legado que nos dejaron, sus diseños de gran monumental y arquitectónica perfección, como son las pirámides y sus ciudades, en Palenque y en Chichén Itzá. También debemos señalar que no son las únicas ciudades, entre otras podemos encontrar las ciudades-estado como Palenque, Tikal, Chichén Itzá, ya señalada, Copán, Mixco, Turún, Mayapán y otras más que forman hoy en día parte del legado de estas culturas, como la maya. Y naturalmente la agricultura fue parte del imperio maya, el maíz y el cacao por excelencia. Y, y la técnica denominada la agricultura rosa, que no es más que el quemar la plantación seca para preparar el terreno y iniciar una nueva siembra y posterior cosecha de un producto, sea cacao, sea maíz, entre otros. Y cómo no hablar de la estructura social de los mayas. Abajo los esclavos, producto de las invasiones hacia otros pueblos, otras tribus, y más arriba los artesanos, los campesinos, los hombres libres, quienes debían y tenían la finalidad de proporcionar elementos para los comerciantes, los nobles y los sacerdotes y reyes. Los hombres libres, como el artesano dedicado a hacer su trabajo artesanal. Y más arriba los comerciantes dedicados al comercio de esclavos, al comercio de frutas, al comercio de cualquier elemento que el pueblo tenga en necesidad de satisfacer. Y los nobles, naturalmente, por debajo del rey, quienes eran propietarios de grandes propiedades dedicados a la venta de esclavos o simplemente yendo a conquistar tierras para el beneficio propio y del imperio. Y finalmente estaban los sacerdotes con su gran líder, con su gran rey, con su gran líder, el Tlatoani. La religión maya fue politeísta, es decir, tuvieron varios dioses y esto se puede ver en la adoración a sus diferentes estelas, a sus monolitos. Y naturalmente la práctica de sacrificios humanos fue muy común, cortándoles la cabeza, sacándoles el corazón. Y a partir de esto, de esta utilización practicada con los esclavos, los mayas vivieron diariamente en resplandor de los sacrificios humanos como práctica de su religión. Y naturalmente la cerámica, la matemática, la escritura y la arquitectura
fue uno de los elementos más importantes del pueblo maya. Y luego aparecerá, podemos hablar de otro pueblo, igual en importancia como lo fue el pueblo azteca. En la zona de Mesoamérica, en el actual lugar de México, el pueblo de los aztecas también tuvo su aparición y creó su gran ciudad denominada Tenochtitlan a partir de su leyenda, donde ellos vieran comer a una águila, a una serpiente, ellos debían construir su gran imperio, su gran capital. Y esto habría acontecido en los pantanos de la región. Y en alusión a la leyenda, los aztecas empezaron a construir su gran ciudad. Le quitaron terreno a la zona pantanosa y empezaron a construir su gran ciudad, solidificando la zona y posteriormente construir su gran capital, Tenochtitlan. Cuauhtémoc sería el último de los reyes, del último de los tlatoanis en el tema de los aztecas, hasta la llegada de los españoles. Y Tenochtitlan sería considerado la ciudad capital de los aztecas, del gran imperio azteca, con sus pirámides, templos y demás construcciones de enorme envergadura arquitectónica. A partir de una agricultura plasmada en el cultivo de la siembra y la cosecha del maíz, el maguey, cacao, entre otros, los aztecas diseñaron chinampas, un tipo de sembradío y de cosecha, una zona específicamente destinada al cultivo de estos productos como el maíz, el cacao y el maguey, que le quitaron a la zona pantanosa. Y una versión similar a la de los cacollos, estas tienen un parecido muy similar a los cacollos, ya que al lado de la zona de cultivo podemos ver canales y estas con la finalidad de mantener húmedo la zona del cultivo para darle todos los nutrientes y el producto sembrado pueda ser de beneficio hacia el pueblo. Las chinampas van a constituir esa forma de sembrar cerca de los lagos, de los ríos, en este caso de la zona pantanosa. Y naturalmente el pueblo azteca va a construir, edificar sus guerreros, sus soldados para con estos poder conquistar otros pueblos, para poder someterlos y de esta manera fortalecer el imperio. Y a partir de eso se va a crear los esclavos, destinados igualmente a los sacrificios. La sociedad esclavista va a formar un elemento muy importante. La religión iba a ser politeísta, con sus dioses principales, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli. Van a crear divinidades matemáticas, o van a crear divinidades temáticas. ¿Por qué? Porque estos los van a venerar con sacrificios. Y vamos a hablar de un conjunto de elementos matemáticos a partir de la utilización de la matemática para poder realizar cálculos en precisión que les permitan invadir a todo el resto de las tribus aledañas a la región ubicada y perteneciente a los aztecas. Los sacrificios humanos en alusión a Quetzalcóatl o a Huitzilopochtli van a ser muy común, muy recurrentes y será el común denominador cuando el pueblo azteca empiece su crecimiento, su expansión como tal. Hasta podemos hablar de divinidades matemáticas, ya que para determinados dioses ellos debían sacrificar tanta cantidad de esclavos. 100 para Huitzilopochtli, 100 para Quetzalcóatl, no más, no menos. O si no, el dios te va a castigar. Creencias de los aztecas. Tenemos las máscaras de jade de sus dioses como Quetzalcóatl, o el diseño de sus calendarios aztecas, o las pirámides a el sol, la pirámide escalonada en, en la ciudad principal de los aztecas, Tenochtitlan. Y a partir de este tipo de diseños
esculturales, lleno de conocimiento matemático, astronómico y religioso, los aztecas también van a mostrarse ante las otras culturas como un gran imperio. Y en el sur de Villela también tenemos a un gran imperio que se ha destacado. Hablamos de los incas, quienes habrían llegado a formar gran parte de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y algunos incluso que llegó hasta Colombia, aunque otros aseveran que los incas habrían llegado a tener contactos con los habitantes de los otros imperios en el centro de Villela. Me refiero a los aztecas, a los mayas y a las otras culturas que se desarrollaron en el centro de Villela. Los incas, como quiera que sea, fueron un gran pueblo, un gran imperio que en menos de 100 años llegaron a constituir uno de los logros más importantes de todas las culturas en todo el mundo. Según la mitología inca, fueron Manco Cápac y Mama Julio quienes fundaron el imperio en el año 1200. Y la máxima expansión se dio con el Pachacútec en la segunda mitad del siglo XV. Y se destaca su último emperador, Atahualpa, antes de ser ejecutado. Por lo tanto, estamos hablando de otra interrupción en una cultura, esta vez en el pueblo inca por parte de los españoles. En cuanto a la organización política de los incas, se puede hablar de que ellos estructuraron un estado centralizado con una capital en el Cusco y al imperio se denominó el Tahuantinsuyo. Sus provincias, denominadas suyus, estaban administradas por los apos, sus máximos dirigentes representantes, y los 4 suyus, como el Antisuyo, el Collasuyo, el Chinchesuyo y el Contisuyo y el Chinchesuyo, formaban el Tahuantinsuyo con su capital, el Cusco. Y del Cusco se distribuían caminos a los 4 suyos, tanto al Collasuyo, al Antisuyo, al Chinchesuyo y al Contisuyo. El Cusco, como la principal capital, conectaba diferentes caminos a todas las regiones del imperio de los incas. Entre los rasgos económicos podemos señalar que ellos producían maíz, frijol, papa, camote, yuca, entre otros productos. Y para ello utilizaban una técnica denominada la técnica de las terrazas y o andenes. Es decir, el inca le sacaba provecho a la ladera de los cerros, de las montañas, y ahí construía sus andenes. Y entre sus principales elementos podemos señalar unas de distribución de los alimentos y unas de ciudad. Y aquel imperio de los incas trataba de abastecer a todo el pueblo con la alimentación. Y su sistema de trabajo fue la mitad. Las terrazas incas andinas y los canales de riego constituyeron dos elementos muy importantes. La primera para sembrar tierras y la segunda para irrigar los campos, para que el producto pueda crecer de manera segura y fértil para asegurar la alimentación de todo el imperio. Y en cuanto a su organización social, los siervos se encontraban en la base de la pirámide, más arriba se encontraban los artesanos y los campesinos, hombres libres como los siervos, y más arriba la baja nobleza y más arriba la alta nobleza, con el inti, su máximo representante. Poco, casi nada se habla de esclavismo en el imperio de los incas, toda vez que los incas al agrandar el imperio invitaban a otros a ser parte del imperio. Solamente cuando había el rechazo ellos usaban la fuerza. Y en cuanto a los religiosos podemos hablar de que ellos tenían una religión politeísta y entre sus principales dioses hablamos de Inti, el dios sol, y Viracocha o Viracocha, el dios creador de todo el universo. También podemos hablar de Mamaquilla, la diosa luna, y en vez de ellos se habrían diseñado grandes templos para servirles la adoración a sus dioses. Entre los aspectos culturales podemos hablar de Machu Picchu, del Quipus, un sistema de escritura para mantener la contabilidad en el imperio del Tahuantinsuyo, o
los grandes caminos del Inca para llegar de un punto a otro punto. Aún hoy en día son visibles en gran parte de los restos de este gran imperio, el imperio de los Incas. En esencia, estas tres culturas, entre otras, nos muestran ese gran esplendor que tuvieron, de acuerdo a una determinada área geográfica, sea en Mesoamérica o en la parte andina de Abya o América. Estos pueblos lograron un gran desarrollo. Ambos generaron una gran organización política, ya que los mayas generaron una ciudad-estado y los aztecas y los incas habrían diseñado estados centralizados, mostrándonos un gran avance. Y en cuanto al cultivo, los mayas habrían diseñado el sistema de la roza, ya dijimos, el quemar lo arbusto seco y preparar para la siembra, o los aztecas con su gran dominio de las chinampas, el quitarle terreno a la zona pantanosa para preparar y asegurar el cultivo, o los incas con su gran diseño de terrazas o canales y los andenes para producir sus diferentes productos. Y en cuanto a las sociedades, podemos hablar de unas sociedades estamentales entre los aztecas mayas y jerarquizadas y esclavistas entre los aztecas y mayas. Y algo también compartido por los incas. Podemos hablar, entre otros aspectos principales, el desarrollo de conocimientos acerca de la matemática, la astronomía, la arquitectura, la orfebrería, el diseño de otro tipo de conocimientos como la medicina, orfebrería y otros más, permitieron a estas tres, entre otras culturas, a destacarse en el Abya Yala antes de la llegada de los españoles. Y como parte del legado cultural de la Abya Yala, estas culturas representan la máxima expresión de el desarrollo máximo en el Abya Yala. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, mil bendiciones y muchas gracias.